Estamos estudiando el libro del Génesis y hemos dicho que el Génesis tiene 4 partes. Primera parte, los orígenes. Segunda parte, Abraham. Tercera parte, Isaac, Esaú y Jacob. Y cuarta parte, José. Estamos hablando de José. Estamos ya contemplando cuando llegó a Egipto y fue comprado por el Potifar, un eunuco del faraón. Y hoy estamos hablando de los sueños. José tuvo sueños y José interpretó también sueños y sobresalió en la interpretación de los sueños. Y eso le mereció verse honrado con un cargo extraordinario en Egipto, porque fue ministro de Egipto, fue el segundo al mando en el reino de Egipto. Dios habla de muchas maneras. Antiguamente habló por los profetas, dice la carta a los hebreos. Últimamente por su Hijo Jesucristo. Habló con palabras. Pero también Dios habla con sueños. Y habla también con visiones. Y habla también con hechos. Y leyendo la Biblia encontramos muchos ejemplos de ello que nos hacen entender el plan divino. Dios se manifiesta a nosotros de muchísimas maneras. Pero hay que ser reflexivos, porque fácilmente leemos un pasaje de la Biblia y nos contentamos con lo que vimos. Nos quedamos con la historia. Y la palabra divina no es para aprender historias, es para sacar enseñanzas de esas historias. Porque Dios ciertamente nos enseña muchas cosas a través de estas diversas maneras de manifestarse en la Biblia. Una enseñanza. Dios es uno solo. Eso que dice el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, nuestro Dios es uno solo. Eso lo comprobamos a través de la Biblia. Dios habló a nuestros padres Adán y Eva. Dios habló con Abraham. Dios habló con los patriarcas. Dios habló con José. Dios habló con Daniel y con tantos otros que conocemos en la historia sagrada. Dios ha hablado con nuestros antepasados y sigue hablando hoy. Cuando vamos a misa, Él es quien habla, según nos enseña el Concilio Vaticano II. Cuando en la iglesia se leen las Escrituras, es Dios quien habla. Y es el que va a hablar mañana a los que vengan después de nosotros. Dios es uno solo. Él fue ayer, Él es hoy y Él es siempre. Él no pasa. El mismo que habló a Adán es el que nos habla a nosotros. Y es el que hablará mañana. Porque Dios es uno solo y no cambia. Porque Dios no se envejece. Porque Dios no se enferma. Porque Dios no se muere. Dios vive permanentemente. Dios es uno solo. Y ese Dios que es uno solo es el único que nos puede salvar. En Él se cumple lo que San Pedro dijo. Cuando Cristo les habló a los judíos y les dijo: voy a darles a comer mi carne y a beber mi sangre. Muchos discípulos de Cristo se desconcertaron. ¿A quién se le ha ocurrido hasta el momento dar a comer su carne y su sangre? Duro es este sermón, no lo aguantamos. Y se alejaron de Cristo, dejaron de estar a su lado, por la dureza del sermón. Y Cristo comentó esto con los apóstoles, y les dijo: los judíos se fueron porque les anuncié la Eucaristía. Ustedes también se quieren ir. Y fue cuando San Pedro respondió: pero Señor, si nos vamos de su lado, ¿a dónde vamos? Solo usted tiene palabras de vida eterna. Eso es cierto. Dios es uno solo y es el único que puede salvarnos.
salvarnos aquí en la tierra en tantos problemas en que estamos y llevarnos al cielo, a donde todos esperamos ir. El único que puede hacerlo es Dios. Por eso todos corremos donde Él. Por eso lo que estamos viendo en esta pandemia, el mundo entero se vuelve a Dios, porque se da cuenta, nadie más puede arreglar estos problemas. El único que puede es el Señor, porque no hay otro. Si vamos donde otro, sentimos el desengaño, porque oímos lo que oímos o hemos oído en estos tiempos. Yo no puedo, yo no soy capaz, esto es salido de mis manos, esto es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Solo el Señor es capaz de arreglar nuestros problemas. Solo Él nos da esperanza. Por eso cuando celebramos la misa observamos, los que están presentes ante el altar traen sus intenciones, y los que están lejos de nosotros se unen a nosotros y también presentan sus intenciones, sus necesidades, y cada uno piensa en sus problemas, en sus angustias, en las angustias del otro, y cada uno dice, por favor, téngame en cuenta en la misa, porque todos estamos convencidos, el único que nos puede salvar es el Señor, y es el Señor el que se hace presente sobre el altar, porque Dios es tan poderoso que allí se hace presente. Él mismo se presenta y Él consagra, porque se cumple lo del concilio. En la persona del ministro se hace presente a Cristo. Cuando Pablo bautiza, es Cristo el que bautiza. Y cuando Pedro bautiza, es Cristo el que bautiza. Cuando el sacerdote tal celebra, es Cristo quien celebra. Y cuando el otro celebra, es Cristo quien está celebrando. Por eso la eficacia del sacrificio. Por eso cuando Cristo dice en la misa, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y el sacerdote levanta la hostia consagrada o el vino consagrado, todos caemos de rodillas diciendo, Señor mío y Dios mío. Creemos que está presente porque Cristo consagró ese pan y ese vino. Pero qué bueno reflexionar para que entendamos estas verdades que estamos viviendo y que estamos de veras, como quien dice, aprovechando en estas celebraciones que estamos haciendo con motivo de esta pandemia. Qué bueno pensar que Dios ciertamente ha hablado y ha dicho clarito, como dijo en el paraíso, de todos los árboles del jardín pueden comer, de este del centro no coman, porque si comen morirán. Eso que dijo Dios se grabó en la mente de Adán y de Eva. Y por eso cuando el diablo preguntaba solapadamente como un amigo, ¿es verdad que a ustedes Dios les prohibió comer de los árboles del jardín? Dios, no es cierto. Dios nos dijo que todo podemos comer. Únicamente nos dijo de este árbol del centro, del árbol del bien y del mal, no coman, que si comen morirán. Eso lo dijeron porque a Dios lo oyeron. Y así muchos de nosotros podemos decir, esto dijo Dios, esto hemos oído de Él. Porque, por ejemplo, cuando vamos a misa, Él nos habla. Lo dice el concilio. Cuando en la iglesia se leen las escrituras, es Dios quien habla. Es muy bien decir, esto dice Dios, esto pide Dios. Por eso esto estamos haciendo, porque Él lo dijo. Pero también Dios se manifiesta de otras maneras. Dios se manifiesta en los sueños, porque Él es el que dirige la historia, y Él es el que va indicando lo que pasará mañana. A José le indicó lo que iba a pasar con él en la vida. Vas a sobresalir. Esos sueños que José tuvo y que le contó a sus hermanos y a su papá, esos sueños se cumplieron. Por más que ninguno de los hermanos quería que eso sucediera. Imposible que se vaya a sobresalir sobre nosotros. Mejor matémoslo para que les ven los sueños. Pero no lo mataron. Y después se vieron todos
cumpliendo lo que José había soñado. José en Egipto sobresalió y los hermanos fueron con humildad a decirle: por favor, Señor, compadézcase de nosotros. Tenemos hambre, denos comida. Nuestro padre es un anciano y necesita comida. Por favor, tenga compasión de nosotros. Hicieron lo que José había soñado. Porque cuando Dios anuncia, lo que anuncia se cumple. Porque Él es el que hace o dirige la historia. Él es el Rey del mundo. Y por eso observamos también que otras personas sueñan. Y José interpreta los sueños como lo hizo con aquel que dirigía el vino o la servida del vino en el palacio real. Y de aquel que dirigía a los panaderos en la casa del rey. Él interpretó los sueños de ellos y se cumplieron. Y cuando el faraón sueña, José lo interpreta y hace entender lo que significan los sueños que ha tenido. Y por eso José sobresale como Dios le había indicado, porque Dios va mediante los sueños revelando su pensamiento, revelando su plan divino y haciéndose conocer. En la Biblia hay muchos relatos de sueños. Lo vemos aquí en el Génesis, con los sueños de José, con los sueños de estos panaderos, con los sueños del faraón. Pero también si leemos la Biblia, en otros libros encontramos muchos sueños que Dios hace conocer mediante ellos su pensamiento divino. Ejemplo, leamos el libro de Daniel y encontramos el sueño de Nabucodonosor y el sueño de Baltasar, que interpreta a Daniel y que se cumple al pie de la letra. Leamos el libro de Habacuc y encontramos el sueño en el que se dice: a ver, esto que les digo, si se demora para cumplir, no se desanimen. No nieguen que se va a cumplir, esperen, porque esto se cumple aunque se demore un poco. Dios no tiene afanes, lo que anuncia se cumple. Si leemos el libro de otros profetas, también encontramos otros sueños que han tenido ellos, otras visiones en las que Dios ha hablado y ha manifestado su pensamiento divino. Y también encontramos visiones como las visiones de Juan Evangelista en el libro del Apocalipsis. Nos hace ver lo que él contempló y nos hace descubrir lo que sucederá mañana según el plan divino. Dios mañana nos va a llevar al cielo, y por eso ya Juan Evangelista contempló y dijo: yo vi una multitud innumerable de personas de toda raza, lengua, pueblo y nación que estaban allá ante el trono de Dios alabando al Señor, vestidos de blanco, con sus palmas en las manos, alabando al Señor y al Cordero, porque la salvación es de Dios y del Cordero. Vale la pena leer esos pasajes de la Biblia. Vale la pena conocer lo que allí se dice. Y vale la pena reflexionar, porque ahí se descubren enseñanzas divinas. Entonces vamos entendiendo que es la Biblia, un libro en el que encontramos la divina revelación, lo que Dios al hombre ha querido enseñar mediante visiones, mediante palabras, mediante sueños, mediante hechos. Recordémonos un caso de un hecho concreto que hay en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando Darío mete a Daniel en el foso de los leones contra su propia voluntad, porque el rey Darío apreciaba a Daniel porque era un hombre sobresaliente, que hacía las cosas muy bien hechas y todo progresaba en sus manos. Pero los que le colaboraban le exigieron que lo metieran en el foso de los leones, porque había quebrantado una ley de los medos y de los persas. Y esas leyes, según ellos, eran irrevocables. Y Darío tuvo que hacer lo que le pedían los colaboradores, y meter a Daniel en el foso de los leones. Pero también cuando lo metió, sin querer meterlo,
Le dijo que el Dios en quien confías, a quien sirves con esmero, te defienda. Y al otro día comprobó que ese Dios había defendido a Daniel de los leones, porque por más que los leones estaban en el foso y Daniel fue metido allí, ningún león hizo daño. Todos cerraron las fauces para no hacerle daño. Y cuando Daniel lo sacas, comprueba ciertamente, ese Dios de Daniel ha hecho maravillas en su favor, porque Daniel es un hombre fiel que le sirve con esmero. Qué bueno entonces saber leer la Biblia y saberla leer en conjunto e ir descubriendo enseñanzas maravillosas que en ellas se encuentran, y siempre caer en la cuenta: en la Biblia está la revelación divina. Si queremos conocer el pensamiento de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, lo que le disgusta, lo que le incomoda, leamos y reflexionemos. No nos quedemos con la historia, porque nos puede suceder que leemos con gusto lo que encontramos y grabamos lo que ahí se encuentra, pero nos quedamos con la historia, no reflexionamos y no descubrimos las enseñanzas que nos da Dios. Si queremos leer con provecho la Biblia, leámosla, pero sepamos leerla reflexionando en ella y sabiendo relacionar un pasaje con otro, porque cada pasaje se relaciona con otros y son muchas las verdades que descubrimos si lo sabemos relacionar y si con fe leemos y reflexionamos.